Este decreto, con la posibilidad de cambio de género en los documentos oficiales en Colombia, lo publica el Ministerio de Justicia para comentarios. Tiene polémicas porque alcanza a niños o menores de edad. Establece nuevos géneros en Colombia. NB, hoy el documento de identidad, tiene M o F. En el registro civil es M o F. Sí, señor. ¿Cierto? En la cédula de ciudadanía es M o F. En la tarjeta de identidad es M o F, masculino o femenino. Va a abrir con este decreto la posibilidad de que esos documentos tengan alternativas sobre nuevos géneros. NB, que quiere decir no binario, y T, que quiere decir transgénero o transexual. Y obviamente con polémica incluida por el tema de los niños. Señora Ministra de Justicia Ángela María Buitrago. Ministra, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días, Ricardo. Buenos días a la mesa y a todos los oyentes. Ministra, gracias por aceptar este diálogo para explicarle a los colombianos qué es lo que ustedes en el gobierno intentan. ¿Por qué, ministra, un decreto que quiere crear alternativas para el cambio de sexo o de género en Colombia? Bueno, gracias por la pregunta y además pues quisiera contarle dos antecedentes que son fundamentales, Néstor. Esto surge con fundamento en un bloque de derechos que desde la Corte Interamericana de Derechos se ha determinado como obligatorio, pero además que significa trabajar en esencia sobre la adecuación del reconocimiento de un derecho humano como es el derecho a la identidad y al autorreconocimiento. En el caso en particular, la sentencia T033 del 2022 exhorta al Ministerio de Justicia y otras entidades, lamentable. Ministra. No, está... Ministra, disculpe. Desde el año 22, ¿ahí me oyen? Sí. Se me interrumpió ahí un par de segunditos la llamada, ministra. Aló. Adelante. Sí, señora. Aló. Ahí la estoy escuchando, ministra. Ministra. Reconectando es la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, con la explicación alrededor de este decreto. En realidad es un proyecto de decreto. Es un borrador de decreto, Néstor, que ya fue publicado para comentarios, que abre la puerta a ese cambio de género, como usted explica, en el registro civil y que tiene el paso a paso de cómo lo podría hacer cualquier colombiano. Yendo ante un notario será un trámite gratuito, pero la polémica está en ese artículo transitorio del artículo 2. Ministra, ¿está? Sí, aquí estoy, perdón, pero se cortó en un segundo. Bueno, entonces decía... Ya volvimos, ministra, adelante. Ok, gracias. Decía que la tutela 033 del 2022 exhortó al Ministerio de Justicia y a las autoridades correspondientes a reconocer un derecho humano. Y ese derecho humano significa que hay una primera interpretación de la Corte Constitucional, no solamente es para los adultos, sino para también los poseedores de tarjeta de identidad. Esto nos sitúa en un lapso de 7 a 17 años, que es lo que tiene la ley colombiana para la expedición de la tarjeta de identidad. Y eso, digamos, ya marca un límite de edad. Pero ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que el autorreconocimiento de cada uno de nosotros surge desde el primer momento y no puede negarse, pero además la tarjeta de identidad constituye un elemento fundamental de demostración de su situación de género. Y al solamente reconocer el tema binario, se está generando una exclusión y una discriminación de todo lo que significa el reconocimiento de que hay derechos de personas no binarias. Y esto lo entendemos en un bloque de constitucionalidad de más de 6 años de la Corte, en donde ha generado la obligación, incluso por vía tutela, del reconocimiento de la diversidad trans. Y aquí no es el Ministerio de Justicia el que de manera autónoma, aunque sería muy bueno que lo hubiera hecho, reconoce esta circunstancia, sino que surge a través de una petición y exigencia de la Corte Constitucional, que significa decir cuándo es que se marca su definición. Y se marca en la tarjeta de identidad. ¿Por qué se marca? Usted lo que nos está diciendo es los niños entre 7 y 17 años pueden decidir cuando vayan a sacar su tarjeta de identidad
Hoy lo hacen los padres de familia, ¿cierto? Correcto, correcto. El niño puede decir, a mí no me ponga M de masculino ni F de femenino, sino póngame, a los 7 años el niño dice, póngame no binario, por ejemplo. Sí, puede hacerlo, y fíjese que el tema es el reconocimiento con que hemos también entendido que ya no tenemos esa situación de, digamos, de posesión sobre los menores, sino que hay un reconocimiento también de una serie de madurez que va alcanzando el menor en determinado tiempo. Yo le pongo el ejemplo también que ya nosotros hablamos incluso de responsabilidad penal de adolescente entre 14 y 18. Sí, y eso tiene... niños de 7 años. Un niño, sí, para no extremar, un niño a los 10 años, ¿usted cree que se puede declarar transexual en Colombia? ¿O transgénero? Yo creo que sí. Fíjese que incluso esto se generó con una tutela del año 2019, en donde el niño que nació, o sea, la persona nació con particularidades femeninas, él no quería y se sentía masculino. Y desde ese punto de vista, esta tutela del 2019 genera la obligación de que se le ponga T en la tarjeta de identidad, porque mire, esto tiene unas repercusiones a futuro muy importantes. ¿Es un caso excepcional, ministra? No es excepcional. No es excepcional. No? Mire, yo lo que quiero decir es que independientemente de la discusión que se dé, esto es un tema que corresponde a un derecho humano. Nosotros a veces no comprendemos por nuestra binariedad las circunstancias que se dan dentro de estos contextos, pero los más adecuados, entre otras, son los psicólogos y los médicos que estuvieron presentes en esta tutela que le digo yo, y las organizaciones que manejan población trans, que entienden, entre otras, la necesidad de determinar también cómo estas personas, pero, ministra, con un reconocimiento... Yo respeto a los trans, pero le confieso, no lo entiendo. Es decir, claro, porque primero usted me habla de una tutela. La tutela en Colombia es interpartes. La tutela no es para fijar políticas públicas. Segundo, si pasa y si hay niños que estén en esa condición, serán casos excepcionales. Abrir la puerta, se lo pregunto con el mayor respeto. No, le tranquilo. pregunto, abrir la puerta para que un niño, a cualquiera que sea la edad del niño, 10, 11 años de edad, vaya y por juego o no juego diga, póngame en la tarjeta de identidad la T de transgénero o de transexual. ¿Eso tiene algún sentido, ministra? Bueno, yo te voy a contestar dos cosas. Primero, no es que la tutela solo sea interpartes. Hay tutelas y hay decisiones que pueden ser interpares, es decir, que tienen la misma condición. Pero aquí se trata de un derecho fundamental. Cuando es un derecho fundamental, el exhorto es de manera general, como lo hace la tutela, la T33 del 2022. Y esto significa que hay obligación de cumplirle a la Corte Constitucional la expedición frente a dos planteamientos fundamentales. El punto es la realidad de un reconocimiento de un derecho a tener una identidad de género que no sea binaria. Ese es el punto. Desde ahí, cuando el punto es para niños, ministra. Claro, pero el problema... Si alguien quiere reconocerse no binario, hombre o mujer, perfecto. Pero ¿eso es una decisión que uno toma a los 10 años? Sí, ¿y sabe por qué? Porque es que esa decisión es la que va a definir su futuro en términos de identidad de género. De una decisión de esa naturaleza, su construcción social como ser social va a ser la que va a primar. Entonces, a usted, que en el caso que yo le ponía... ¿Usted cree que un niño a los 7, 8 años puede tomar esa decisión? Yo creo que sí, de acuerdo a los estudios últimos, pero esa es una pregunta que quizás tendríamos que hacérsela al paradigma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a todo lo que se ha reconocido como capacidad de los niños hoy en día. Sí. Pero dos, también el tema particular es que en estos casos hemos visto que muchos niños deciden y lo han decidido autónomamente, y aquí también tenemos casos en donde los padres se niegan a aceptar esta posición no binaria. Y el reconocimiento de esa posición no binaria, Néstor, que es el problema que yo veo mayúsculo, es el que lo desarrolla uno como ser social. A usted ministra, lo matriculan por roles. Sí, ministra. Pero a través de este borrador de decreto, buenos días, ministra, ¿cómo estás? Termina... Bien, ministra, ¿no termina diluyéndose, no termina desapareciendo un concepto que es fundamental hoy y es el de la patria potestad?
Lo que pasa es que fíjate que incluso la patria potestad ha venido revaluándose en términos también de identidad y de autonomía. Incluso antes nosotros hablábamos de la patria. Es constitucional, ¿no? Claro, la patria potestad existe y por esa razón también se dice si hay que firmar una escritura pública, tiene que estar acompañado por su representante legal. Pero el tema de la decisión y de la forma como se autodefine una persona es el futuro de esa persona, no es el futuro del papá ni la mamá. Entonces, cuando ustedes me piden esta explicación, yo lo que entiendo claramente es que yo sé, hay momentos en que uno dice, ¿será que un niño es capaz de definir su vida en este momento? Y esa es una pregunta fundamental. Pero desde ese punto de vista, la capacidad significa entender que el niño también tiene un contexto de sí mismo que no se le puede ignorar. Si hay un niño o niña que dice, yo me identifico con un sexo trans, o técnicamente puede decir con un sexo contrario, desde ese punto de vista tampoco se le puede obligar con la patria potestad a definirse o autodefinirse de manera diferente. Y esto es una polémica que surgió hace muchos años cuando se hace un reconocimiento a lo diverso, cuando se entiende que no solamente somos binarios. Es que lo difícil de entender, yo lo capto. Yo le confieso, ministra, a usted y a mí nos toca una época muy difícil porque nos cambió el mundo en el que nos criamos, ¿verdad? ¿Cierto? Y yo intento, ministra, la verdad, ver esto ya con cierto nivel de normalidad. Pero de ahí a que un niño a partir de los 7 años pueda decidir si es transexual, ¿no le parece que hay un trecho muy largo? ¿Por qué no dejan que la decisión de si es binario, de si quiere ser lo que quiera el niño, niña, transgénero, FCT, lo que quiera, cualquier letra, que la defina con algo de madurez, no es lo que toca, ministra? Pero es que también las consecuencias de una tarjeta de identidad o de definición primaria del género le marca una cantidad de cosas. Si nosotros esperáramos a los 18 años, por ejemplo, nosotros tendríamos que decir que el niño vivió durante 10 años o 8 años en unas circunstancias que lo obligaron a vivir, una circunstancia que también le genera unos problemas. Si yo digo, usted es masculino por su identidad física y resulta que el niño se siente femenino, imagínenselo estudiando entre hombres, trabajando en todos los contextos que significa un rol asignado en una sociedad. Eso también genera una cantidad de cosas a futuro que le han quitado durante 10 o 12 años su derecho también a autodefinirse y trabajar de acuerdo a esa autodefinición. Entonces, este es un tema que yo entiendo, ministra, comprendo. A ver, explíquele, sí. Yo tengo niños todavía en mi casa. Mi hijo menor tiene 17 años. Sí. Mi hijo menor se llama Emilio. Emilio no puede manejar. Emilio no puede manejar porque hay una prohibición legal, los menores de edad no pueden tener pase. Emilio no puede votar porque el Estado le dice, usted no está suficientemente maduro para decidir sobre el Estado y el futuro del Estado en Colombia. A Emilio y a los niños menores de 18 años, ministra, no les venden trago. Pero Emilio puede decidir hoy cambiarse su género. Emilio puede decir, yo no soy niño, soy trans, por ejemplo. ¿Esto tiene algún sentido, ministra? Bueno, me encantan esas preguntas porque vamos por orden. Sí puede manejar, tiene un permiso especial y desde los 16 años puede manejar en Colombia. 2, estamos trabajando con un tema particular de reconocimiento de voto, que es un derecho democrático y político, que eso ha quedado anquilosado, así como la mujer no podía disponer de sus bienes, hoy la mujer puede disponer de sus bienes. Desde ese punto de vista, los cambios hay que admitirlos y aceptarlos. Yo le soy sincera, no es que sea fácil cuando nosotros tenemos un marco cultural que hemos transmitido durante años de manera diversa, o sea, concebir un tema no binario dentro de una sociedad todavía cuesta, y por eso la razón de que haya normas afirmativas de reconocimiento, pero, ministra, porque culturalmente no lo aceptamos. Ahora, usted me dice, listo, no puede votar, no puede manejar. Sí, pero es que una cosa es no puede votar y no puede manejar porque no tiene tampoco las destrezas necesarias, y 2, otra cosa es que él sepa quién es. Y usted hoy en día le puede preguntar a su hijo y a cualquier persona este tema y va a ver que lo entiende mejor que usted y que yo.
porque los niños hoy en día han abierto la mentalidad a una diversidad que nosotros no comprendimos en su momento. Y las repercusiones de esto, sí, dime. No, lo entiendo y estamos en un escenario en el que estamos aprendiendo muchas cosas, ministra. Pero en la discusión de fondo esto no termina inmiscuyendo al Estado en la forma en la que los padres crían a sus hijos. Al final no termina aquí el Estado metiéndose en las casas de las familias para decirles, ustedes padres no tienen por qué educar a sus hijos de esa forma y sus hijos pueden hacer lo que quieran. Ricardo, hace mucho que el concepto de los derechos de los niños está por encima de lo que quieren los padres en el buen sentido de la palabra. A usted y a mí nos criaron con severidad, alguna vez con changletazo, alguna vez con cinturón. Hoy no puede usted tocar a un niño porque además se le reconoce un derecho a la protección. Hoy usted no puede decir que define algunos aspectos que antes definía. Y ese es el problema, que la sociedad no ha avanzado, a pesar de que los derechos han avanzado en una dinámica importante. ¿De dónde sale este tema de los derechos? Explíqueme ese derecho de un niño a los 7 años. A los 7 años, ¿cuántos años tiene su hijo, Ricardo? Matías va a cumplir 7 años. Ok, a los 7 años, ¿en qué curso está Matías? No, está en primero de primaria. Ok, un niño a los 7 años, sí. cuando Matías vaya a sacar la tarjeta de identidad, usted, el año entrante, que va a ser en enero del año entrante. Segundo de primaria, y le preguntan, Matías, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser transexual a los 7 años, sin necesidad de acudiente, sin necesidad de padre. ¿Usted cree, ministra, eso hace parte del derecho de Matías, de los niños? Pues yo creo que está autodefiniéndose y hay que respetarle su autodefinición. Ahora, esto hay que obviamente tramitar una serie de elementos y las tiene el decreto también. El niño puede pedirle al registrador, pero también hay que elevarlo a escritura pública, porque además eso tiene una connotación particular. Y ahí lo que se dice es, tendrá su representante legal. Si el representante legal se niega, se llamará un defensor de familia. Y fíjense que aquí, en este contexto, lo que estamos diciendo es, y yo entiendo la preocupación, Néstor, la entiendo desde el punto de vista de ¿estarán suficientemente maduros para decidir su futuro? Esa es una pregunta que es súper interesante, pero que además es muy valiosa. Pero lo que te digo yo es el reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el reconocimiento de la Corte Constitucional Colombiana habla de la tarjeta de identidad, por todo lo que significa esto. Y entonces ahí lo que tendríamos que decir nosotros es, nosotros estaremos... De la Corte, ministra, el decreto va un poquito más allá del reconocimiento de unos derechos. No. Ni la Corte Interamericana, usted corríjame si yo estoy equivocado, ni la Corte Constitucional dijo los niños a partir de los 7 años pueden decidir cuál es su género sexual. Sí lo dice y te lo voy a explicar por qué, Néstor. Porque cuando hablan de la tarjeta de identidad es un documento que le define a usted muchas cosas. Y la tarjeta de identidad en Colombia se saca de 7 a 17 años. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo digo usted hará los cambios en la tarjeta de identidad, pues tengo el rango de 7 a 17. La Corte nunca dijo más de 10, menos de 12 o más de 15. La Corte Constitucional dijo tarjeta de identidad. Y este es un documento que sin lugar a dudas en Colombia surge a partir de los 7 años. ¿Esto qué quiere decir también? Y esto lo trata Piaget hace muchos años, las diferentes concepciones de capacidad. Y voy a otro ejemplo, Néstor. En otros países, incluso la responsabilidad penal depende no de la edad, sino de la madurez y de la capacidad que tenga el niño. Hemos visto cómo hay casos en donde hay niños que responden a los 8 años por haber matado a sus padres de manera penal. Cómo se entiende en Londres y en Gran Bretaña, por ejemplo, la responsabilidad de los niños en cualquier momento. Entonces, nosotros decimos que en unas ocasiones tenemos capitis de minutio, eso significa en menor reducción de capacidad a los niños. Pero como tuvimos a las mujeres mucho tiempo. Los menores de 14 años son inimputables. Los menores de 12, pero se trabaja sobre una base de asistencia con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nosotros tenemos ahí claramente un elemento en donde es protección. O sea, uno no puede igualar
el marco de protección con el marco de exigencia de capacidad. Y ahí el tema en particular es cuál es el deber del Estado, proteger a sus niños, niñas y adolescentes. Y desde este punto de vista, por eso la discusión se enriquece tanto y por eso está publicado el decreto, porque nos podría generar también una serie de pronunciamientos, pero que yo los he visto y los he visto también en el reconocimiento de estos derechos, Néstor, en procesos penales sobre la base de las identidades, incluso en el sistema carcelario, incluso en todo esto. Muchas de esas personas dicen, es que yo era así desde los 8 o 9 o desde siempre. Y esto le generó una cantidad de condiciones posteriores que sin lugar a dudas no hay que ignorar. Entonces, cuando yo hablo de autorreconocimiento y autoafirmación, yo puedo decir también, yo soy mujer, me siento mujer y yo soy M, en términos de identificación. Pero hay personas que saben claramente que no. Con este decreto, con todo lo que nos está diciendo, en la práctica no se está convirtiendo, se está cambiando la mayoría de edad en Colombia, es decir, a partir ahora de los 7 años, ¿ya se siente mayor de edad? No, Néstor, yo creo que no es un tema de mayoría de edad, fíjese que son conceptos que habría que mirar desde el punto de vista también de un derecho. O sea, una persona tiene derecho a decidirse desde el momento en que considera que tiene la capacidad para ser persona. Y desde ese punto de vista, obviamente hay edades en donde todavía no somos conscientes de lo que está pasando. Las edades que nosotros llamamos recién nacido y sobre esos supuestos hasta esos elementos. Pero ya incluso hay niños, y usted lo ve gratamente, hay niños que definen su forma de vestir, o sea, los papás no inciden en eso, ni pueden incidir porque ellos están autorreconociendo. No, yo sé, ministra, yo claro, estoy criando todavía y no le puedo decir a mis hijos ni a dónde vamos ni qué se ponen, pero de correcto. Ahí a que mis hijos o un niño de 7, 8 años tome una decisión de vida, yo en adelante, en mi vida quiero ser transgénero, me parece que hay una diferencia enorme. Claro, pero yo le hago una invitación. Es decir, una Néstor. cosa es circunstancial. Me quiero poner estos pantalones azules el día de hoy. ¿Quiero ser mujer el resto de mi vida? ¿No le parece que es diferente? Yo le hago una invitación, Néstor. Este tema lo trabajan muy bien las personas que se han dedicado a estos aspectos, pero también los psicólogos que están especializados en el manejo y en los traumas que genera la no permisión del autorreconocimiento y sobre todo la discriminación y el bullying que se ha hecho durante muchos años contra esta población. Entonces yo invitaría, y eso ministra, sí ya es una decisión de ustedes, a que la gente que conoce este tema participe. Se la acepto, con mucho gusto. Y que sería muy interesante hacer una... Dígame cuál es la autoridad en psicología en estos casos y yo llamo a esa persona, ministra. Listo, yo le doy el dato por interno y además le cuento cuáles organizaciones también trabajan con este tema, que participaron en todas las acciones de la Corte Constitucional. Sí, ministra, pero leyendo el decreto... Camila, perdóneme, ¿sabe qué es lo que me pasa con los psicólogos, ministra? Y le voy a hacer aquí una confesión pública, que es la siguiente. En el colegio de mis hijos, llega la psicóloga del colegio y le dice a los niños, bueno, niños, ¿ustedes quiénes son y cómo se llaman? Entonces se para el señor Emilio Morales, que es mi hijo, y dice, yo me llamo Emilio Morales. Y le dice la psicóloga del colegio, que es un psicólogo, es un colegio serio en Bogotá, le dice, ¿tú eres niña o niño? Y Emilio le dice, pues con cara de asombro, yo soy niño. Y le dice la psicóloga, ¿cómo así que tú eres niño? ¿Quién te ha dicho que tú eres niño? Y entonces Emilio no sabía qué responder y le dice, yo soy niño. Y le dice la psicóloga, yo te invito a que reconsideres tu género. Tú eres niño producto de una construcción social. Entonces, esa psicóloga que le está diciendo a mi hijo, a otros niños, y efectivamente a una niña muy chiquita, esta historia ocurrió hace 4 años, a una niña muy chiquita, a los 2 días le dio por cambiarse de género. Entonces, unos psicólogos que están efectivamente con el cuento de, está bien, sean niños o niñas, sean no binarios, cámbiense género, y el Estado va y les dice, está bien a los 7 años que ustedes se declaren transexuales, transgénero, a los 7 años, y le digo, yo intento, ministra, ser liberal y comprensivo, pero también creo que a los 7 años, u 8 o a los 9 años, un niño no está en capacidad, no tiene la madurez para tomar una decisión de vida de estas. Entonces me parece que todos los caminos están conduciendo
a esa Roma, a la Roma del LGBTIQ, de cámbiese de género, de usted no es niño, usted no es niña? Bueno, yo respeto ampliamente, tú sabes que yo soy de formación filosófica liberal y radical, así que respeto todas las posiciones, entiendo la dinámica de tratar de entender una cosa que culturalmente ha sido tabú durante tantos años y yo no creo que una psicóloga pueda inducir a un menor tampoco a cambiarse de sexo. Pero yo lo que creo es que sí hay que escuchar a las personas que conocen estas situaciones para que también incluso las personas que han sufrido como población trans todos los elementos también de asignaciones de roles y de descalificación de otras cosas. Pero yo respeto profundamente tu posición. Yo sí pensaría que le podrías preguntar hoy a Emilio y a tu otra hija qué piensan, porque ellos tienen mejor visión que nosotros, están en una sociedad muy diferente y de pronto nos da posibilidad de entendimiento en esos aspectos. Sí, ministra, leyendo el borrador de decreto, ¿qué pasa si ese niño de 7 a 17 años cambia de opinión? ¿Se podrá cambiar el género en el documento, en el registro civil, cuántas veces? Camila, el cambio solo es por una vez. Eso técnicamente lo ha manejado ya la decisión de la Corte Constitucional, pero yo sí quiero hacer claridad que aquí no es un tema de el gobierno, sino es un tema de cumplimiento de derecho internacional y de la Corte Interamericana y además de la Corte Constitucional. Sí. Ministra, sobre el tema de los tutores, hoy los menores de edad, incluso para el rango que usted da, de 7 a 17 años de edad, dependen de sus papás económicamente, emocionalmente. Si yo digo, ministra, después de leer ese borrador de decreto, que los padres de familia van a ser reemplazados por los defensores de familia, ¿es correcto? Es correcto porque en esos casos el derecho del niño es superior. Nosotros hablamos de lo que se llama el principio de proinfancia y ese es un criterio también que va favoreciendo al infante. Y desde allí la legislación, la 1098, habla del defensor de familia como una forma también de asegurar los derechos del niño. En muchas ocasiones los padres pueden creer que están haciendo lo mejor, pero resulta que no, y entonces entra en colisión el derecho del padre y el derecho del niño. Y ahí también se trabaja con una preferencia oficial de protección. Ministra, sé que se tiene que ir, pero debo hacerle una última pregunta un poquito aburridora porque es de... Dime, Ricardo. Si hay de por medio aquí un derecho constitucional, un derecho fundamental, ¿por qué no se tramita por ley estatutaria sino por decreto? Porque el exhorto que da la Corte Constitucional dice que ya está todo el marco y que se puede reglamentar para que la registraduría y desde ese punto de vista todo lo que tiene que ver con la registraduría y el ministerio puedan hacer ese trámite. Ahora, si nosotros consideráramos el tema de un trámite de ley, sería porque no está previsto como derecho. Esto es un desarrollo de cómo aplicar ese derecho. Sí. Ministra, la última pregunta. Si un niño a los 8 años, a los 8 años decide ponerse en la tarjeta de identidad niña o no binario o transexual, ¿hay alguna posibilidad de que el niño se arrepienta o queda con esa identidad para el resto de la vida? Queda con esa identidad porque además se forma con esa identidad. Y fíjese que ya ahí en esa escogencia también el tema es lo que significa también que la tarjeta de identidad es el documento que se acredita para la identificación plena en la cédula. Entonces quedaría con esa identidad. Por eso también es importante hacerles un proceso de socialización, pero también de concientización en ese tema, ¿no? O sea, el no hablar de eso tampoco es bueno, porque resulta que los puede llevar de manera, digamos, sin fundamento y sin evidencia a tomar una decisión. Yo creo que lo mejor es hablar las cosas y obviamente tomar las decisiones que hay que tomar. De acuerdo, y sé que es un tema muy denso y sé que es un tema todavía en construcción. Ministra, como siempre, usted es muy amable. Néstor, con mucho gusto, un gusto, Ricardo, a todos. Camila, gracias y estamos en conversación. Hasta luego. Le agradezco, ministra, estos minutos.